Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en nuestra unidad académica de Dirección Audiovisual y Multimedia para conversar, para aprender, para dialogar con referentes de la industria creativa audiovisual. El invitado de hoy es un invitado muy especial, que de hecho no está en Chile, ya nos contará él en qué lugar está. Me refiero a Pablo Hunda. Voy a hacer una pequeña reseña de su extenso currículum. Pablo es de formación periodista, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es doctor en investigación en medios de comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, donde también cursó el máster en dirección de la empresa audiovisual. Tiene también una especialización en desarrollo de cine y televisión en la Universidad de California, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ha dictado cursos sobre el área de proyectos audiovisuales en la Universidad de Chile, la Universidad de Diego Portales y también en la Escuela de Cine de Chile. Ha participado también en la formación de especialización de guión, en formación online, a través de un proyecto llamado Narrativas Audiovisuales, especialización en guión de largometrajes y series, que fue apoyado por el Fondo Audiovisual de Chile. También ha sido asesor de guión en obras como El Rey del Ring, del canal Disney, el año 2026, guionista de producciones como Dime quién fue, de Televisión Nacional, El Chico Reality en Mega, Los Años Dorados y Papi Ricky en Canal 13. Quiero darle la bienvenida y obviamente agradecer su disposición a Pablo. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Comunidad. Gracias, Manuel, por la invitación, un gusto. Pablo, bueno, la primera pregunta que ya decía yo, tú no estás en Chile, cuéntanos dónde estás en este momento. Bueno, yo recientemente terminé el doctorado en investigación en medios de comunicación, como comentabas, y ese doctorado lo terminé en Valencia, en España, y luego de eso estuve en el verano en Chile y por razones personales, familiares, estoy ahora en Lisboa, en Portugal, por los siguientes meses y en paralelo estoy desarrollando proyectos de serie y viendo también opciones de trabajo en universidades. Bueno, muchas gracias además, no solamente por el tiempo, sino que porque además cronológicamente tenemos un par de horas de desfase, así que eh, con mayor razón además valorar la disposición de conversar con nosotros. Pablo, yo anunciaba que tu formación inicial es de periodista, ¿ya? Entonces, obviamente, la primera pregunta acá de cajón, y es, ¿cómo nace, digamos, tu interés desde tus estudios iniciales de periodismo en el área del cine y la escritura de guión? ¿Cuál fue el gatillante ahí en ese cambio? Bueno, en esa época, estamos hablando del año 99, no había muchas posibilidades en Chile para estudiar audiovisual, que fue algo que siempre me interesó de niño, la serie en particular. Veía teleseries a escondidas, dibujos animados, series gringas. Siempre fue algo que me llamó la atención, sobre todo más las series que las películas, aunque también, por supuesto, veía muchas películas y al cine, etcétera. Y lo más cercano que había en esa época, digamos, estaba la Escuela de Cine de Chile, etcétera, pero por posibilidades de rendimiento académico, digamos, tuve la oportunidad de entrar a periodismo en la Universidad Católica, que, bueno, también había muchos periodistas que se dedicaron a la producción audiovisual y había cierta historia, ciertos lazos. Entonces, básicamente siempre fue con la idea de trabajar en audiovisual o en prensa escrita, porque en paralelo también me gustaba mucho escribir y leer el diario, etcétera. Eh, pero el detonante, digamos, el giro dramático de eso fue, estaba en tercer año, había un anuncio en la universidad de un taller de guiones que iban a hacer en Canal 13. No había más información que eso, había que solamente enviar una idea de teleserie. Y postulé ese taller y ahí conocí a mi mentor en el mundo del guión, Fernando Aragón, que en paz descanse. Fernando, autor de telenovelas emblemáticas de TVN, de Canal 13, en la época de la guerra de las teleseries. Él, por ejemplo, fue autor de Amores de Mercado, Marrón Glacé antes. Bueno. Y Fernando, alguien muy, muy
era muy querido en el medio, porque además formó muchos guionistas conocidos y participó en muchos equipos de guion. Y fue ahí de ese taller que éramos 20, muchos hasta el día de hoy nos hemos dedicado al audiovisual y hacemos clases, en fin. Fueron 8 o 9 meses ahí en Canal 13 y cuando terminó ese taller, tuve la oportunidad de hacer una práctica en una telenovela que se llamó Buen Partido. Y ahí empecé como ayudante de guión. Y de ahí empecé a involucrarme en distintas producciones y siempre con la idea de irme perfeccionando, porque mi formación fue de periodista. Entonces, también fue en eso mucho, aparte del taller de Fernando, mucho también por mi cuenta ir averiguando con los medios que había en esa época, libros, manuales de guión, etcétera. Y ese perfeccionamiento o ese interés, digamos, en especializarte, te llevó primero a Estados Unidos, ¿cierto? A Los Ángeles. Primero me llevó a España. Bueno, Primero al máster, el, al Madrid. así es. Yo empecé a trabajar el 2003, 2004. De hecho, me acuerdo que hice la práctica después de ese taller de guión en los reality shows de Canal 3, en el primero que hubo, que fue protagonista de La Fama. Protagonistas de la fama. Sí, ahí hice la práctica. Después me quedé ahí como guionista del siguiente reality, pero ahí rápidamente volví a ficción, a trabajar en serie, en teleserie. Y siempre, como tenía también como este lado de investigar, de averiguar, de un poco sistematizar esos conocimientos, siempre también tenía muchas ganas de empezar a tener algún camino por el lado de la academia, por el lado de hacer clases, por el lado de la investigación. Y después de 4 o 5 años de experiencia laboral, eh, Beca Chile mediante, eh, me seleccionaron o postulé más bien al máster en dirección de empresa audiovisual de la Universidad Carlos III. Estamos hablando del año 2009, 2008-2009. Y para esa beca me apoyó la Universidad de Chile. Entonces, cuando yo volví a Chile, entonces dije, bueno, aquí estoy de vuelta, tengo esta beca, hay que retribuirla. Retribuirla, claro. Entonces, y en la Universidad de Chile empecé a hacer clases en la Escuela de Cine y Televisión, bueno, ahora Facultad de Comunicaciones. Pero en esa época estamos hablando del año 2010. Y fue justo ese verano, mientras yo estaba preparando mis clases, la primera vez que iba a hacer clases, fue el terremoto. Efectivamente, Entonces eso, 2010. dentro de todo lo terrible que pasó, se postergaron las clases 2 semanas, entonces tuve más tiempo para preparar las clases, que eran mis primeras armas ahí como profesor. Y ahí empecé a hacer clases, sobre todo enfocado en ficción seriada. Y con el tiempo pues fui coordinador de los cursos de televisión y de los talleres y también hacía dirección de títulos, proyectos de alumnos que por ejemplo ganaron Corfo. Bueno, era esa labor y muchos de esos alumnos del año 2010, 11, 12 están en la industria hasta el día de hoy. Eh, y luego de eso, creo que se congeló. ¿No? ¿No? Vale. Y luego de eso, 4 o 5 años que estuve haciendo clases y en paralelo trabajando como guionista. Y con otra beca ahí pude hacer el diplomado en desarrollo de cine y televisión en UCLA. Y ahí una gran experiencia también, o sea, que en el fondo es ver la escuela americana, por decirlo de alguna manera. Hay grandes profesores, los mejores profesores que creo que he tenido en términos de desarrollo de historias audiovisuales, cómo encaran los proyectos, cómo los analizan, cómo los ven. Después uno podrá decir lo que quiera de la industria de Estados Unidos, pero fue muy interesante ahí de por qué la industria finalmente que más predomina hasta el día de hoy. Una muy buena experiencia, ahí estuve en ese curso un año y ahí volví a Chile también a hacer clases hasta que me fui a España a hacer el doctorado. Bueno, y ahí cursaste también el doctorado en investigación en medio de comunicación. Así es. Tuvimos además la misma profesora guía, la Concepción Carcajosa. profesora Constanza, perdón, de Concepción Cascajosa, que además recoge en tu tesis, digamos, un acercamiento
a lo que tú señalabas, a las series, ¿cierto? Y te permite optar un grado de formación académica importante, relevante, como el doctorado, y que funde además lo que tú ya venías haciendo, tus investigaciones sobre las temáticas, ¿cierto? No sé si nos puedes contar un poco sobre la temática que escogiste y particularmente por qué decidiste abordar esa área como parte, digamos, de tu investigación, de tu proyecto de investigación. Perfecto. Una vez hablando con Constanza Mujica, que estudiamos periodismo en la Católica y ahora ella es parte de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, compartíamos nuestro gusto por las teleseries, la ficción serial. Me dijo alguna vez que yo tenía, ella me lo diagnosticó, un tema con la memoria, con la historia. Eh, y en el fondo fue una manera, después de varios años haciendo clases, trabajando en distintos géneros y producciones, de encontrar una manera de encauzar cosas que tenía un poco dispersas metodológicamente, con el guión de serie o ciertos temas, en fin. Y por suerte existen personas como Concepción Cascajosa, como Conchi, porque ella, bueno, es una de las principales investigadoras del tema de serie en España, eh, sabe muchísimo y sobre todo yo, al plantearle como estas inquietudes un poco dispersas, ella logró sacarme como de los manuales de guión, como dice ella, y buscar más profundidad académica y hacer una investigación académica que también eso fue un duro trabajo. Y como Un dato, duro recorrido. Pablo, de interés además para nuestros estudiantes, la doctora Cascajosa, no solamente un referente en España, sino también en el resto de Europa, también muchos materiales son estudiados acá en Latinoamérica. Su especialidad también es series, ¿cierto? Ella ha escrito Claro. varios textos, varios libros sobre series, y su último libro tiene que ver con el manual de guionista, como ser guionista también en España. Ella hizo un Entonces, estudio sobre la profesión del guionista en España. claro, entonces Eh, además está vinculado a lo que tú venías haciendo, o el tema total, de guión, como las series. estadístico, sí. Ella se ha abordado en sus libros como temas más relacionados con la cultura de la serie. De hecho, uno de sus libros se titula así, Sí. en el fondo, cómo las representaciones serial repercuten en nuestra cultura. Esos son sus temas, digamos. Eh, y justamente ella logró como sacarme del aspecto más como de trama, de contar historia, de personajes, de armar proyectos, de analizarlos, para llevarlo a un lado más cultural. Y en el fondo, tomando como mi interés por la historia y en particular por el género de serie biográfica, fue que empezamos a encauzar esta tesis. La tesis es sobre coproducciones hispanoamericanas de series biográficas del periodo reciente, del 2019 al 2022. 5 años se analizan. Pero por supuesto es la excusa para hablar del género y de la evolución del género y cómo llegar ahora a las coproducciones. En el fondo eso es como lo que ha marcado un gran quiebre, digamos, a lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Cada país realizaba sus propias series biográficas o series históricas con sus propios temas, sus propios próceres, para finalmente ahora encontrar estas coproducciones, que bueno, las coproducciones igual es una manera muy habitual en la industria, pero en particular con estas historias que se unen países para poder desarrollar y producir obras que después se distribuyen por las plataformas a todo el mundo, digamos. En ese tema me metí eh, y también como verlo desde el punto de vista del relato, además del aspecto industrial, de cómo se desarrollan estas coproducciones, las productoras involucradas, los autores involucrados, también desde el punto de vista de la narración. Ahí, en el fondo, tomando mis intereses por el lado del guión, de la estructura dramática. Eso, en el fondo, desarrollé en la tesis, tomando algunos estudios de caso, Inés del Alma Mía, El Presidente y Hernán, series representativas del periodo. Eh, Arduo trabajo, pero Conchi ahí
sabe cómo despejar lo superfluo de lo importante. Así que gran experiencia también. Que bueno, también por supuesto todo esto después contribuye a la otra parte que yo realizo, el desarrollo de proyectos de ficción. También por supuesto me ha ayudado en el área más creativa, digamos. Y cuéntanos sobre eso. ¿Qué proyecto estás desarrollando actualmente? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando con una productora mexicana, una idea original que presenté en el mercado de Iberserie hace 3 años más o menos. Ya escribí yo el capítulo 1, se tropicalizó como dicen en México, al mexicano. Eso fue un trabajo muy interesante también porque, bueno, el concepto universal, digamos, de esta comedia, y lo trabajé con el jefe de desarrollo de esta productora mexicana, todos los materiales para la venta de esta serie. El pitch deck, que es este documento de venta, eh, lo co-desarrollamos y también el guión del piloto que yo escribí fue reescrito en mexicano. Entonces, bueno, ahora está ahí él y la productora con la misión de vender esa serie. Y estoy además con una productora española aprovechando esta experiencia de la tesis y de la serie biográfica, justamente una serie biográfica. Así que bueno, eso por el lado del guión. Increíble además como desde Chile, digamos, te iba a decir, como desde el fin del mundo, uno después termina escribiendo proyectos para Europa, para el mercado mexicano, además, mercado enorme, y poniendo en práctica además lo que uno va acumulando en sus estudios, lo que uno va aprendiendo en la relación con otros pares. Es muy interesante ese desarrollo, no solamente académico, sino también es formativo, tiene que ver además con esta apertura que tú tienes de experiencias, ¿ya? Así que yo en lo particular valoro mucho aquello. Pablo, sobre el tema del doctorado en particular. eh, Nosotros hemos conversado en temporadas anteriores también con otros doctores, con gente que ha decidido cursar todo lo que involucra la realización de una tesis, ¿cierto? El tiempo, la disposición familiar, el de pronto dedicar muchas horas de la vida y restarse de otras actividades para hacer eso. Y también luego empieza el camino, luego de eso, que uno cree que es el final. Esto recién es el comienzo. Después vienen los proyectos, viene la validación también, el requerimiento y la necesidad también de publicar, de participar en revistas, en congresos, en seminarios. Entonces, ¿cómo ves tú también eso, ese acercamiento que tienes desde la escritura, desde participar de proyectos, a trabajar ya después en el plano más académico, como decía, en publicación, por ejemplo, en revistas, en Así hacer que es. otros lean las propuestas o las tesis que tú vas sosteniendo? ¿Cómo ves, cómo vislumbra ese camino, habiendo Bueno, terminado hace siempre he tan poco intentado el que se doctorado? complementen lo que decía anteriormente como comentario. Claro, eh, trato si tengo una idea de serie en la que creo, digamos, intento desarrollarla y busco la manera de, por ejemplo, presentarla a fondo, a mercado. Y ahí vienen también como ahora está todo tan interconectado que, por ejemplo, hay un mercado en España y claro, llegan productoras de México, de distintos países y uno hace esos contactos y tiene la posibilidad de presentar su trabajo. Eso por el lado creativo. Y el lado académico, ese tipo de convocatoria las ofrecen las revistas, justamente, las revistas científicas que permiten que ese trabajo también se publique también internacionalmente, digamos, o esa ventana, esa posibilidad. Y ahí, como un complemento, yo, por ejemplo, un artículo que escribí es sobre la primera temporada de la serie Los 80. Y claro, y ahí yo vuelco como todos mis intereses por el lado del guión
pero también a algo, una obra concreta que genera interés, ha generado interés académico, se ha publicado mucho sobre esa serie, y en el fondo ahí yo hago un aporte desde el punto de vista del guión a esta, digamos, investigación, tratar de ampliarla. En el fondo eso es, yo creo que uno tiene que explorar. Yo, desde un poco lo que comentaba, estas inquietudes que siempre he tenido, que lo decía, te citaba lo de Constanza Mujica, de estos intereses particulares, intentar llevarlo a la práctica, intentar aterrizarlo. Eh, ya sea creativamente o si no también si uno sigue el lado académico, de dónde estoy parado, desde dónde estoy escribiendo, qué se ha escrito sobre esto antes, qué se ha hecho sobre esto antes, y también lo mismo en el lado creativo. Yo no puedo dar una idea que ya se hizo o que se sienta cliché, porque ya parto con una desventaja terrible, digamos, ¿no? Probablemente esa idea no fructifique. Lo mismo con el lado, digamos, académico, investigador, que también uno intenta hacer un aporte. Entonces eso es buscar como la diferenciación. Un poco cliché es pensar fuera de la caja, eso es, e ir juntando elementos. Finalmente como para ver desde dónde aporto yo y qué cosa nueva puedo decir o contar. Bueno, Pablo, ya que no, como bien sabe, también los tiempos en audiovisual son breves y acotados. Nos pilla un poco el final del espacio y te quiero hacer la última pregunta, que tiene que ver con quienes nos están viendo, que son nuestros estudiantes de dirección audiovisual y multimedia. No sé si tienes algún consejo, algunas palabras también para aquellos que se están formando precisamente en el área audiovisual. Eh, Consejo no sé. Eh, Siempre es difícil ponerse como a dar consejos. Lo que sí puedo decir por mi lado es intentar explotar esas cosas que a uno le interesan, con esas cosas que te acompañan más allá de las horas de clase, que te siguen a la casa, que desaparecen en los sueños, que uno despierta con eso. Y eso tratar de aterrizarlo. Y quizás después uno encuentra los puntos de encuentro y después cómo eso llevarlo a algo más concreto. Ok, si estos son mis intereses, el guión, por ejemplo, ¿dónde puedo yo perfeccionarme? O si mi interés es investigar, ¿dónde yo podría encontrar un buen tutor como nuestra querida Conchi Cascajosa que me va a llevar a un camino donde yo esto le pueda sacar partido, donde esto pueda hacerlo brillar, digamos? Yo creo que eso, en el fondo, es como eh, yo estudié periodismo y terminé haciendo otra cosa en el fondo, pero esa inquietud siempre la tuve. Y la carrera es una excusa, creo yo, para unir esos puntos, para encontrar esos elementos que a uno quisiera conocerlos más y además intentar hacer su propio aporte. Yo creo que eso, esa inquietud, yo creo que siempre tiene que estar. Uno nunca termina de estudiar una frase muy sabia, tú lo decías recién, el fin de un doctorado, el principio de otras cosas. Eso es como eterno, porque eso es lo que da combustible para trabajar y para crear. Efectivamente, tú también lo has dado en clave, esto de ir uniendo también los sueños también que uno tiene, ir tomando también un poquito de cada una de las experiencias. Eso también es muy enriquecedor. Pablo, te quiero agradecer nuevamente la oportunidad de poder conversar, de aprender también contigo. Espero también que nuestros estudiantes recojan también tus palabras y parte de tu experiencia, no solo también de seguir formando y aprendiendo, sino que también de recoger eh, esa vivencia, esos conocimientos también y los aportes que los tutores en este caso van haciendo. Tenemos justo además por coincidencia los mismos estudios, la misma profesora guía que también si nos va a ver, también le mando muchos cariños. Eh, y bueno, eso, mucho éxito y nuevamente también gracias por la disposición de conversar. Además, como decía, con bastantes horas de diferencia. Muchas gracias, Manuel, pero con todo gusto, aquí estamos felices de estar en contacto. Súper, muchas gracias.
Bueno, y nosotros nos despedimos del espacio Comunidad DAM. Nos vemos en un siguiente capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.